segunda ponencia del día de hoy. Gracias. La segunda ponencia está a cargo del doctor Ramón Ignacio Arteaga Garibay. Él nos va a hablar sobre biofertilizantes y bioestimulantes. Sí, bueno. Él es, tiene una maestría y doctorado en Ya estoy aquí a punto de entrar a la conferencia. No, al contrario, gracias a usted. Él tiene una maestría y doctorado en biomedicina y biotecnología molecular con especialidad en microbiología. Es investigador titular C del INIFAP desde el 2011. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación desde el 2015. Autor de más de 30 artículos científicos, más de 250 resúmenes en congresos nacionales, más de 60 congresos internacionales y capítulos de libro en editoriales nacionales e internacionales. Es curador de la colección de microorganismos del Centro Nacional de Recursos Genéticos del INIFAP. Es autoridad internacional de depósito, estancias de investigación en el área de microbiología en reconocidos institutos de investigación de diversos países, responsable y corresponsable de proyectos de investigación de ciencia básica y aplicada. Es editor de la revista mexicana Mexican Journal of Biotechnology y revisor de diversas revistas científicas internacionales. Ha sido profesor de asignatura en el área de microbiología del Politécnico por 10 años y actualmente de la Universidad de Guadalajara en licenciatura y posgrado en líneas de investigación, preservación y exploración de la diversidad microbianas para la seguridad de alimentos. Entonces le damos la bienvenida al doctor Ramón Ignacio Arteaga y lo dejamos con su presentación. Okay. Muy buen día, muchas gracias. ¿Me escuchan perfectamente? Sí. Muy bien, muchas gracias. Agradezco la invitación. Les voy a hablar yo un poco sobre biofertilizantes, bioinoculantes o bioestimulantes. El propósito de la plática es mostrar algunos de los, digamos, de la tendencia actual en cuanto al uso de los biofertilizantes, sobre todo los impactos que tienen en el ámbito del cambio climático, algunas de las alternativas que se pueden utilizar como biofertilizantes. También mencionar un poco acerca de los aspectos relacionados, sobre todo con el contexto de la normatividad, del control de calidad, y finalmente ver cuáles son las tendencias en cuanto a la innovación de estos importantes bioinsumos. Yo les comento, yo trabajo en el Centro Nacional de Recursos Genéticos, el cual yo soy el responsable del Laboratorio de Recursos Genéticos Microbianos, y como ustedes sabrán, este centro está enfocado al resguardo de material, particularmente de germoplasma. En estas instalaciones nosotros resguardamos material genético, tanto plantas, animales, así como microorganismos que son útiles para la seguridad alimentaria de nuestro país. En este contexto, nosotros nos hemos dado a la tarea de poder trabajar o poder organizar algunas colecciones de microorganismos que tienen estas capacidades, que pueden ser utilizadas como biofertilizantes, que pueden ser utilizadas como bioinoculantes. Y en ese contexto hemos adquirido algunas experiencias relacionadas con este tema. Para comenzar, me gustaría hablar de dos conceptos que son importantes relacionados con los biofertilizantes y los bioinoculantes, y propiamente dichos, pues las definiciones que algunos autores manejan. Me voy a permitir leer textualmente. En el caso de los biofertilizantes, se refiere a todos aquellos insumos formulados con uno o con varios microorganismos, los cuales tengan un aspecto benéfico, es decir, que sean en beneficio del desarrollo de las plantas, ya pueden ser hongos, bacterias. Sin embargo, la tendencia actual es trabajar con algunos otros tipos de microorganismos, los cuales aumentan la disponibilidad de nutrientes para las plantas, así como la capacidad o favorecer algunos procesos biogeoquímicos, como puede ser la capacidad de asimilar nitrógeno, sublizar fósforo, potencializar diferentes nutrimentos, así como producir diferentes sustancias que pueden ser útiles para el desarrollo de las mismas plantas. Por otro lado, tenemos los bioestimulantes. Los bioestimulantes podemos definirlos como cualquier sustancia o microorganismo que al aplicarse a las plantas es capaz de mejorar la eficacia, ya sea en su absorción, la asimilación de nutrientes, tolerancia tanto a estrés biótico o abiótico, así como mejorar algunas de las características agronómicas, independientemente del contenido.
en algunos productos comerciales se pueden utilizar no solamente ya sea el uso de microorganismos, el uso de estas sustancias, sino que la tendencia actual es utilizarlos en algunos aspectos, inclusive combinados. En este contexto de los bioestimulantes y los biofertilizantes, se ha comenzado una nueva era en cuanto al desarrollo de productos, los cuales, como les comentaba hace un momento, están conformados en inicio por microorganismos, pero se complementan perfectamente con el caso de estos estimulantes o bioestimulantes, con el propósito de tener un efecto en menor tiempo comparado con los biofertilizantes o los microorganismos utilizados únicamente de manera independiente. Con ello se favorece de alguna manera el tiempo de adaptación y la respuesta que puede presentarse en la planta o las plantas que nosotros queremos probarlos. ¿Cuáles son los mecanismos de manera muy general, más allá de poder entrar a cada uno de los detalles que seguramente muchos de nuestro auditorio conocen? Es cuáles son los mecanismos genéricos por los cuales los biofertilizantes o los bioestimulantes tienen su efecto. Tenemos de manera directa, que pueden favorecer algunos ciclos, como lo comentaba hace un momento, como puede ser la fijación de nitrógeno, la fosilización de fosfatos, la producción de algunas moléculas que pueden ayudar al control de los microorganismos propiamente, como puede ser el caso de los sideróforos, la producción de algunas fitohormonas, puede ser ácido indolacético, algunas otras que puedan tener un impacto directo sobre el desarrollo de las plantas. Por otro lado, tenemos el efecto indirecto, es decir, la producción de algunos de estos componentes producidos por los mismos microorganismos in situ o obtenidos de manera industrial, y pueden ser la producción de antibióticos, la producción de enzimas, la producción de estos mismos sideróforos que pueden ser utilizados independientemente del desarrollo de los microorganismos, así como algunos componentes que pueden ser útiles para favorecer procesos de inducción sistémica, y así como la producción de algunos polisacáridos. De manera general, estos son los dos esquemas por los cuales los biofertilizantes y los bioestimulantes desarrollan o cumplen con su papel en el auxilio del desarrollo del crecimiento y protección contra las enfermedades en las plantas. Aquí a continuación les presento algunos de los trabajos en los cuales de manera muy general muestran cuáles son los efectos que pueden tener estos microorganismos en algunos casos particulares, como pueden ser algunos cereales. Particularmente ayudan en el proceso, como repito hace un momento, de la fijación de nitrógeno. Pueden favorecer muchos de los ciclos que se desarrollan en el suelo. Hay que comentar que en el suelo es uno de los espacios, si así se permite el término, en el cual tenemos una amplia diversidad. Y al tener una amplia diversidad tenemos un amplio funcionamiento en cuanto a las diferentes características y ciclos biogeoquímicos. Por esa razón, los microorganismos impactan de manera directa en el desarrollo de las plantas. En este contexto lo hacen, como lo comentábamos hace un momento, tanto de manera directa como de manera indirecta. De tal manera que todos estos procesos biogeoquímicos, los microorganismos son los responsables de complementar estas acciones y en algunos casos facilitar el desarrollo o la complementación de estos ciclos en beneficio de dos cosas para la planta. Por un lado, la nutrición y por otro lado, la sanidad. Otros ejemplos que tenemos a continuación es en el cual manifiesta, por lo tanto, 4 mecanismos por los cuales estos microorganismos que son incorporados al suelo en forma de ya sea biofertilizante o los subproductos como pueden ser los bioestimulantes es a través de inducción de respuesta sistémica. Por otro lado, es favorecer la competencia con todos estos agentes que pudieran ser considerados como patógenos. Una de las características que tienen muchos de los microorganismos patógenos se determina que son ausótrofos, es decir, que requieren ciertos nutrientes para poder desarrollarse. Uno de los principales en los cuales los microorganismos patógenos son dependientes o ausótrofos, que es el término propiamente dicho, es, por ejemplo, el fierro. El fierro es esencial para muchos de los microorganismos. Sin embargo, para el caso de los patógenos es importante por el desarrollo de algunos productos que pudieran estar asociados a la virulencia o asociados a la capacidad de producir daño. En este contexto, algunos microorganismos son capaces de producir ciertas moléculas, las cuales tienen una afinidad muy marcada por el fierro. En este contexto, ayudan al desarrollo de estos microorganismos que limitan la acción de algunos agentes patógenos.
Y por otro lado, un factor que es muy importante a considerar en el ámbito microbiano, en ese microcosmos, es la competencia por el espacio. Y se puede hacer tanto el espacio físico por un lado, por otro lado también tiene relación con el crecimiento a nivel poblacional. Hay que recordar que estos fenómenos, en el caso de la microbiología, no trabajamos o no podemos conceptualizarlo como unidades, sino tenemos que conceptualizarlo como poblaciones. Por esa razón, cuando se agrega cualquier sustancia extraña, cualquier componente extraño, es decir, cualquier microorganismo en beneficio de poder favorecer las características del desarrollo de las plantas, hay que tener en consideración que hay un impacto directo sobre las comunidades que se tienen en el suelo. Ya no trabajamos únicamente con individuos. Esto ha cambiado el paradigma desde el punto de vista de la microbiología. ¿Por qué? Porque antes siempre relacionábamos mucho un individuo, una respuesta. Y normalmente los microorganismos en la naturaleza no trabajan de esa manera. Trabajan siempre en comunidades, siempre en grupo y valga el término, siempre en equipo. De tal manera que para nosotros poder tener un concepto mucho más claro de cómo pudiera explicarse el fenómeno de la biofertilización a un detalle mucho más preciso, es importante conocer el concepto de comunidad. Es decir, el impacto no solamente está dado por una especie o por un individuo, está dada por la interacción que hay entre las diferentes comunidades presentes en el suelo. ¿Cuáles son los beneficios que pueden tener estos biofertilizantes para la agricultura? Particularmente, está relacionada con los impactos ambientales. Obviamente, esto puede ser el sustituto de muchos de los agentes químicos. En este contexto es complejo, es un trabajo arduo, es una situación en la cual tenemos que cambiar no únicamente desde el proceso técnico, sino también el proceso cultural para poder comprender cuáles son los alcances que pudiéramos tener con los biofertilizantes. Por otro lado, impacto económico. A todas luces, en algunos casos muy particulares, se puede visualizar mejoras en la productividad. Un aspecto muy interesante y que día a día ha tomado mayor auge es que este tipo de bioinsumos pueden y contribuyen tanto a la biorremediación de muchos de nuestros suelos, así como a la sustentabilidad. Finalmente, algo que es muy importante y que en algunos casos limita es los mecanismos de aplicación. No en todos los casos pueden ser estandarizados, sobre todo con las nuevas formulaciones, las cuales ya no solamente están relacionadas con una o con dos capacidades producidas por ciertos tipos o ciertas cepas, sino ya estamos hablando de inclusive mezclas o consorcios microbianos que tienen funciones muy específicas dentro del suelo. Sin embargo, a pesar de todo este conocimiento que se tiene, en algunas ocasiones no está cubierto del todo el amplio espectro en cuanto a las temáticas relacionadas con el conocimiento de los biofertilizantes y enfocándonos precisamente a el concepto que les acabo de comentar hace un momento del funcionamiento de las comunidades, el conocimiento de la fisiología, el conocimiento del impacto que pueden tener sobre el desarrollo de las plantas y desafortunadamente en algunos casos se cae en la charlatanería, debido a que Al parecer se cortó momentáneamente la conexión. Está desactivado su micrófono nuevamente. Sí, listo, doctor, ya puede está. volver a comunicarse. Ok, gracias. Perdón. Disculpen, ustedes sabrán que ahora con esta nueva lenguaje, nuevo este modo de vivir, siempre estamos susceptibles al tema de la tecnología, pero ya lo pudimos solucionar. Y no vamos, y les comentaba particularmente en el caso de los manejos de los microorganismos. Además de todo este conocimiento tecnológico que está relacionado con la aplicación y el uso de los biofertilizantes, tenemos que remontarnos principalmente al componente esencial de todos ellos. El componente esencial de todos ellos es y son los microorganismos.
Los microorganismos, hay que recordar que son seres vivos, que son parte de esta soberanía, que en algunos casos está perfectamente identificada. En algunos casos es facultad de Estado poder resguardar todos estos recursos naturales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos a la tarea de poder seleccionar diferentes microorganismos que pueden estar asociados o tienen potencial para ser utilizados como fertilizantes, no solamente hay que considerar los aspectos de efectividad, es decir, que sean útiles para lo que yo los estoy destinando, sino también hay que tener en cuenta que hay otros conceptos y otras situaciones relacionadas, por ejemplo, con el reconocimiento de los microorganismos como parte de esa seguridad o de esa contribución a la seguridad alimentaria. Actualmente, en el año 2017, es decir, hace muy poco, hace 3 años, la FAO, por primera vez, si bien es cierto, todos los que hemos trabajado en algún momento con biofertilizantes, tenemos claro el papel que cumplen dentro de la agricultura y dentro de la producción alimentaria, no es hasta este año 2017 cuando se establece a través de las Naciones, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, la importancia que tienen estos recursos genéticos microbianos, que es la forma de cómo se clasifican en estos contextos de producción alimentaria, seguridad alimentaria y producción, no solamente de ámbitos relacionados con la agricultura, sino hay muchos otros impactos en la producción de alimentos en general. De tal manera que a partir de estos documentos se genera ya un reconocimiento oficial por parte de una instancia a nivel internacional del impacto que tienen los microorganismos. Y esto creo que es de alguna manera benéfico. ¿Por qué? Porque desde cierto punto de vista nos permite, por un lado, clasificarlos, pero por otro lado, dar todo lo necesario desde el punto de vista legislativo, legal, jurídico, como quiera ser, para poder reconocer estos recursos naturales y poder tener los beneficios, los permisos, la protección correspondiente en cada uno de los casos. Aquí les presento cómo están organizados conforme a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación los microorganismos en diferentes aspectos relacionados con la producción y seguridad alimentaria. En ámbitos agrícola y forestal, que es donde precisamente entran todos los microorganismos que están relacionados con la producción de bioestimulantes y biofertilizantes. De tal manera que tenemos microorganismos que son importantes para la promoción de crecimiento, para la producción de metabolitos, para aspectos relacionados con bioremediación, control biológico, procesos agroindustriales y obviamente los patógenos que en muchos de los casos son tema de controversia porque muchos dicen, bueno, es que los malos no los podemos considerar. Claro que sí, es necesario porque gracias a ellos hay estrategias de erradicación, hay estrategias de prevención y así sucesivamente. Otros de los ámbitos también tienen relación con la industria alimentaria, con el ámbito pecuario y finalmente con el uso de microorganismos como alimentos propiamente dichos, es decir, como proteína microbiana, como hongos comestibles. En este contexto, ahora, como les comentaba, esta es la clasificación que emerge la FAO en relación a los recursos genéticos microbianos. Y un aspecto que es muy importante a considerar es que estos recursos genéticos o estos recursos naturales son susceptibles a legislación. Y esto es importante desde el punto de vista del uso y la aplicación, de los impactos, los beneficios que pueden tener tanto para los cultivos y obviamente para los productores de estos importantes bioinsumos. Básicamente hay 3 aspectos relacionados: el contexto de la bioseguridad, el contexto de la biocustodia y la biocontención, es decir, yo los puedo tener, los puedo custodiar y bajo qué estructura y bajo qué normatividad lo puedo conservar o bajo qué normatividad lo puedo explotar. Y finalmente, un aspecto que cada día se suma más es los aspectos relacionados con propiedad intelectual, a través de patentes, a través de secretos industriales, a través de modelos de utilidad que permiten garantizar la producción para muchos de los industriales y empresarios en ese contexto. En México, la legislación aplicable a recursos genéticos microbianos también está relacionado con estos 3 contextos. Hay algunas normatividades que impactan de manera muy general para cada uno de los casos. Sin embargo, es muy importante considerar que en el ámbito de legislación, los microorganismos tienen más de un impacto. No solamente están relacionados con la agricultura,
están relacionados con la ganadería, están relacionados inclusive con salud humana, están relacionados con procesos industriales. Por tal motivo, una de las sugerencias que hacen muchos de los expertos es poder generar comités intersecretariales, multidisciplinarios, en los cuales se dé, por un lado, la importancia y por otro lado, el marco legal para poder aplicar estos importantes recursos naturales. Uno de ellos es precisamente este, es el Protocolo de Nagoya, el cual establece o es de alguna manera digamos, el ámbito legal por el cual el Convenio de Diversidad Biológica para la protección de estos importantes recursos puede llevar a cabo la protección y el acceso a los recursos genéticos microbianos. En el caso del Protocolo de Nagoya, también es aplicable, es importante conocer y básicamente lo que dice es que los estados tienen soberanía sobre estos recursos naturales, de tal manera que no está prohibido utilizar los recursos genéticos que se encuentran, por ejemplo, en el suelo, siempre y cuando se cumplan con la normatividad aplicable y cuáles pudieran ser los beneficios desprendidos de este contexto legal para proteger esta diversidad o biodiversidad de la cual nosotros hacemos uso para los fines de producción alimentaria. De tal manera que los recursos genéticos microbianos, en función de este contexto, sabemos que tienen un valor económico importante. Hay muchos ejemplos en la industria, por ejemplo, la industria farmacéutica, la cual genera ventas millonarias en las cuales están asociados los microorganismos. En el contexto de los biofertilizantes y los bioestimulantes, también cada día es una industria que suma más auge, que cada día tenemos mucho más generación de riqueza y ganancia, y no solamente desde el ámbito económico, sino se generan propiedad intelectual, se genera protección de los recursos, son la respuesta a muchos de los efectos que estamos observando en los campos y en los diferentes cultivos. Y uno de los principales sustentos que tiene el uso de microorganismos en el ámbito de los biofertilizantes y los bioestimulantes son dos cosas. Por un lado, la riqueza genética que nosotros podemos encontrar. Yo siempre cuando me preguntan, ¿podemos encontrar microorganismos con tales características? Encontrarlos. Para muestra un botón y ahí es donde se enlaza la siguiente parte, que es la biodiversidad. Podemos encontrar microorganismos en los ambientes más inhóspitos que ustedes se pueden encontrar. También es el caso de la agricultura, donde podemos encontrar estos microorganismos. El detalle es realizar precisamente los esquemas para la búsqueda, selección, en acompañamiento con el respeto a la normatividad vigente de cada uno de los países, particularmente aquí en México. ¿Por qué son importantes los microorganismos? Porque nos permiten hacer ese uso sustentable de ellos para el beneficio de la agricultura. Nos proveen un abanico de posibilidades fisiológicas, metabólicas, adaptativas. Mientras nosotros, yo siempre hago la misma pregunta y les digo, ¿cuánto tiempo tardamos nosotros en poder generar tener una nueva generación, perdón? Aproximadamente 12, 13 años. Muchos de los microorganismos en cuestión de 20 minutos tienen una nueva generación. Eso habla de un proceso de adaptación importante. Desde el punto de vista genético, la estructura de los microorganismos permite que crezcan de manera poblacional de manera inmediata, a diferencia de nosotros que tenemos muchas características que necesitamos cumplir. Por esa razón, es importante explotar esa adaptabilidad en beneficio de la obtención de nuevos biofertilizantes, nuevas estrategias que permitan favorecer el campo y el desarrollo de las plantas. Uno de los principales efectos o de las principales temáticas que tenemos hoy en día es la exploración de esas comunidades que tenemos tanto en el suelo como en las plantas. No es privativo solamente del campo. Esto se traslada como parte de los indicios y la investigación relacionada con la medicina, que en muchas ocasiones es la punta de lanza para poder entender los fenómenos entre la interacción de los microorganismos con los huéspedes. Ahora, les comentaba hace un momento, un detalle interesante es, nosotros trabajamos con microorganismos, sin embargo, siempre procuramos o tratamos de individualizar los comportamientos.
tener explicaciones desde el punto de la individualización de los comportamientos. Es decir, yo tengo una especie y la especie impacta de tal manera. No. Actualmente la tendencia es trabajar a nivel comunitario. Y uno de los ejemplos claros es poder entender todo lo que existe en una comunidad definida para que nosotros podamos establecer cuáles son las posibles interacciones. Hace poco, a través del proyecto del genoma humano, se generó lo necesario, la infraestructura, la tecnología para poder explicar y poder entender muchos de estos fenómenos comunitarios de los microorganismos por plataformas de secuenciación masiva, por plataformas que nos permiten conocer todo lo que existe en una muestra definida, los impactos que tienen a través de estas estrategias. De tal manera que se han creado diferentes proyectos en los cuales uno de ellos es el proyecto del genoma de la Tierra o el microbioma de la Tierra, y así sucesivamente se han derivado muchos de los proyectos que están relacionados con conocer el total de microorganismos que están presentes en plantas de importancia económica. Y esto sustentado, como les comento, en lo que sucede en nosotros los humanos, siempre pensando desde el punto de vista antropocéntrico, desafortunadamente, en el cual nosotros y el conocimiento que existe es verificar qué tienen los individuos que están sanos que los enfermos no tienen. Y eso lo hacemos a nivel de conocimiento de las comunidades microbianas presentes. De tal manera que nosotros actualmente, por medio de estos desarrollos, se puede conocer cuáles son los microorganismos que están asociados a desórdenes metabólicos, diabetes, incremento en colesterol, presión arterial alta, etcétera. Ese mismo fenómeno es importante y se ha comenzado a trasladarlo a lo que son las plantas y conocer cuáles son los factores que involucran o están relacionados con la influencia hacia los beneficios generados por estos microorganismos, es decir, las interacciones. Hay que recordar que en estos microcosmos, por decirlo así, hay una interacción importante desde el punto de vista químico, biológico, físico, de espacio. Y esto de alguna manera tiene un impacto en el desarrollo de las plantas. Por tal motivo, una de las tendencias actuales es explorar esa diversidad, explorar el conocimiento de muchos de los cultivos de importancia económica con la finalidad de poder encontrar esas respuestas a el favorecimiento del desarrollo de las plantas bajo diferentes condiciones, bajo diferentes tipos de estrés que puedan ser útiles, tanto aspectos bióticos como aspectos abióticos. Es decir, en algunas ocasiones probablemente no solamente sea deficiencia de nutrientes, sino que puede haber, entre comillas, un conflicto entre las comunidades y por tal motivo no tenemos el desarrollo que nosotros esperamos de nuestros diferentes cultivos. Entonces, el uso y el estudio del microbioma vegetal hoy en día es una de las tendencias actuales. Se considera ciencia de frontera en el concepto de poder entender los mecanismos relacionados con los microorganismos asociados a las plantas. ¿Cuáles son los beneficios de poder utilizar estos microbiomas, tanto en animales como plantas y en humanos? Y están orientados precisamente a un mejor entendimiento. Al tener un mejor entendimiento, nosotros podemos diseñar diferentes estrategias que permitan obtener unos beneficios tangibles, unos beneficios dirigidos, es decir, precisos en el contexto de poder desarrollar productos o nueva gama de productos con un propósito definido, como pueden ser absorción de nutrientes, aumentar la fertilidad del suelo, favorecer la resistencia a enfermedades y hoy en día también otro de los temas importantes es todo lo relacionado con los ciclos biogeoquímicos, particularmente todo lo relacionado con secuestro de carbono y todos aquellos temas que están hoy en día dentro de la ecología del suelo. Sin embargo, además de todas estas estrategias y todas estas tecnologías, no siempre todo está dicho. Hay muchos
desarrollos sustentados en fijación de nitrógeno, solubilización, etc. Una de las ventajas que provee el conocimiento y el desarrollo de este conocimiento o la ciencia como tal es la búsqueda de nuevas alternativas. Aquí les presento uno de los trabajos más recientes en los cuales también es fijación de nitrógeno, pero está asociado a la producción de estos mucílagos que producen algunas especies de maíz, en los cuales se ha podido encontrar microorganismos que tienen la capacidad de poder fijar nitrógeno, sobre todo en todos estos maíces autóctonos. Esa es precisamente la otra parte de la ecuación. Es, por un lado, desarrollar herramientas, desarrollar estrategias, pero también recurrir a los ancestros, recurrir a las condiciones naturales, en las cuales muchos de esos potenciales seguramente los podemos encontrar en beneficio precisamente de la producción de estos alimentos, particularmente en el ámbito de la agricultura. ¿Qué hacemos? También llevamos a cabo procesos de caracterización, poder evaluar estos microorganismos bajo diferentes situaciones, bajo diferentes presiones de selección y con ellos poder definir características. Muchas ocasiones nos casamos con los nombres, con las especies. Y si no es fulana, no fija nitrógeno. Pues a lo mejor no fija nitrógeno como tú lo esperas, pero puede tener algunos otros beneficios para la agricultura. Es decir, no necesariamente la única es la fijación. Puede producir fitohormonas, puede producir algunos otros que realmente tengan un beneficio. ¿Qué se busca? Que estos microorganismos que nosotros estamos por incorporar al suelo tengan la menor dificultad para poderse adaptar. Y al poder tener una dificultad menor, tendrán una mejor tasa de éxito en el desarrollo o las contribuciones a estos crecimientos de las plantas. También algunos otros, como les comentaba, están relacionados con capacidades muy definidas. Es decir, me interesa en particular ciertas capacidades para poder enriquecer los productos o los subproductos o esta nueva gama de productos relacionados en este contexto. Algo que llama mucho la atención cuando se hacen los análisis de potencial productivo de la especie que sea, siempre se están sustentados en la cuestión de la fertilidad, están relacionados con las variables climáticas, están relacionadas con muchos diferentes contextos. Sin embargo, muy pocas veces se exploran o recientemente es muy poco explorado el potencial que tienen estos recursos o estos microorganismos en los suelos. La búsqueda de nuevas alternativas, hay que buscarlas, están en el suelo. Lo único que consiste a todos aquellos que realizamos investigación en estos procesos es, por un lado, ubicarlos, por otro lado, potencializarlos. De tal manera que algo que es muy interesante también es explorar los microorganismos que están presentes en los diferentes grupos o tipos de materiales vegetales. Y ahí seguramente podemos encontrar muchas de las respuestas a todo esto que estamos buscando en términos de nutrición y de efectividad para el desarrollo de nuestros cultivos. Un aspecto importante que tienen los biofertilizantes hoy en día está relacionado como alternativa al uso de sustancias químicas o de fertilizantes químicos. Algunos autores, como este trabajo que les presento a continuación, dicen que tienen impacto directo sobre o mitigar el cambio climático. En ese contexto, considero que sí pudiera ser una opción, porque es una opción de alguna manera natural. Es una opción que existe en el suelo. ¿Cuál es la función? Potencializar esos desarrollos, potencializar esas capacidades en beneficio a esas necesidades. Uno de los aspectos, tomando como antecedente lo que les comentaba hace un momento, de la relación que existe entre el estudio de los microbiomas o de las comunidades más que los microbiomas, yo no solamente lo quisiera limitar al ámbito genético, sino en su más amplio sentido, es decir, el microbioma, los microorganismos que viven en los contextos diferentes. La FAO propone que una de las nuevas tendencias es trabajar con esos microbiomas, con esas estructuras o con esas comunidades, como una respuesta a la solución de los retos que tenemos hoy en día, como es la mala nutrición, los cambios demográficos que tienen las poblaciones, la globalización, yo también la sumaría, la degradación de esos recursos naturales, el mismo cambio climático. Otro aspecto importante que es preocupante hoy en día es la pérdida de biodiversidad y finalmente el cambio de dieta.
Hoy en día nos enfrentamos a procesos o alimentos mucho más procesados, mucho más industrializados. Y lo que sugiere la FAO es regresar precisamente a los orígenes. Y la utilización de los biofertilizantes por medio del conocimiento de las estructuras o de las comunidades que están presentes puede favorecer aspectos que son sustanciales para poder combatir estos retos. Y pueden ser la reducción del uso de antibióticos al tener un mejor conocimiento de las comunidades presentes. Porque hay que recordar que no solamente el que come el ganado hasta ahí se queda, o al revés, lo que está presente en el suelo, tarde o temprano el ganado lo va a acumular o lo va a incorporar y luego lo vamos a incorporar a nosotros. Hay que recordar que esto es un ciclo y que el ciclo tarde o temprano nos va a alcanzar. También puede ser útil para mejorar los procesos de tratamiento de agua de manera general, prevención de trastornos metabólicos al tener alimentos con una mejor calidad, con una mejor cantidad y calidad de nutrientes, obviamente va a impactar a la salud. También nos permitirá tener un mejor conocimiento de algunos productos derivados de los famosos productos secundarios, prevención de enfermedades infecciosas, es decir, prevenir estos desequilibrios, que eso es en esencia lo que nosotros buscamos mediante el uso de todas estas alternativas. Favorecer los ciclos biogeoquímicos y otro factor importante es el reemplazo de estos fertilizantes que hemos visto que a lo largo del camino han generado estragos en los diferentes cultivos. Y también otro aspecto que también considero que es muy importante es desde el punto de vista económico, la creación de negocios sustentables en los cuales estos microorganismos pueden ser la materia prima para el desarrollo. Como última parte de la plática, quisiera mencionarles precisamente de algunas tendencias en el uso de biofertilizantes. Particularmente se utilizan mucho bacterias, hongos, de manera genérica, y uno de los biofertilizantes que día a día ha tomado mucho más auge es el uso de cianobacterias. Estos individuos son bacterias en algunos casos pueden ser consideradas dentro del grupo de las arqueas y que tienen una particularidad, que pueden utilizar la luz como fuente de energía para poder desarrollar. Muchos, en esta tabla les presento algunos de los principales productores de fertilizantes o biofertilizantes, tomando como base cianobacterias. En México también hay algunos productores, aquí lo podemos ver. ¿Y qué es lo que hacen? Es a partir de estos importantes recursos generar la producción de biofertilizantes, pero no solamente con impacto inmediato al campo. Algunos factores a considerar en la producción de este tipo de biofertilizantes es cómo obtenerlo, que es el mismo contexto para muchos de los otros, cómo se lleva a cabo la producción, qué aplicaciones le puedo tener, si puede ser como aditivo de algunos alimentos. Es decir, aquí solamente no tiene relación directa con la producción de biofertilizantes, sino que tiene un impacto mayor, porque puede utilizarse tanto el producto como el subproducto de estos biofertilizantes. Algunas de estas aplicaciones están relacionadas precisamente como aditivo para algunos alimentos, producción de vitaminas, producción de algunos otros componentes. Sin embargo, como todo biofertilizante siempre tendrá sus pros y sus contras. Algunas consideraciones están relacionadas con la naturaleza misma del microorganismo que se va a probar. De tal manera que hay que tener en consideración que producir microorganismos no solamente es mezclar en botes, tiene relación con características, sobre todo si se persigue un objetivo desde el punto de vista industrial, que tenga un control de calidad definido, que tenga un control de calidad establecido, para que de tal manera siempre se obtenga el mismo producto con las mismas características de calidad. Y por otro lado, siempre se manifieste esa situación desde el punto de vista administrativo, es decir, que las inversiones realmente se reflejen en algo productivo para los diferentes empresarios. Las cianobacterias en este caso se pueden utilizar tanto para la agricultura, en casos para la generación de biofertilizantes, que tienen un impacto directo sobre la fertilidad del suelo, pueden ser utilizadas como biocontrol y la producción de algunos diferentes granos. En el caso de la parte ambiental, pueden ser utilizadas como bioremediación. Tienen un impacto importante en el secuestro de carbono, oxidación de compuestos, pueden ser la parte inicial o el insumo primario para la producción de biocombustibles y también pueden ser utilizadas para aspectos relacionados como suplemento de alimentos. Los beneficios que pueden tenerse pueden ser
desde el manejo del estrés, en el caso de las plantas. Otro de los factores que favorece es la generación de ecosistemas saludables, alimentos de calidad, que es lo que estábamos comentando hace un momento, y esto tiene una relación directa sobre la seguridad alimentaria. En el caso del aspecto ambiental, pueden ser utilizadas como fuente de energía, tienen un impacto directo en la mitigación del cambio climático, y obviamente al tener un ambiente mucho más sano, mucho más limpio, tendremos alimentos de mejor calidad. De tal manera que también se persigue con esta nueva generación de biofertilizantes es desarrollos de agricultura sustentable y desarrollo ambiental. ¿Cómo se producen? Esto solamente es a manera de ejemplo, cómo se lleva a cabo todo el proceso. El proceso tiene que estar perfectamente verificado, porque hay que recordar que muchos de estos microorganismos pueden ser susceptibles a contaminaciones, pueden ser susceptibles debido a su metabolismo a producir productos no deseados por nosotros. Por esa razón yo hago mucho hincapié en la generación y la producción de los mismos. Tiene que estar verificado, tiene que estar normado, tiene que estar dentro de las características propias de la obtención de esos resultados o de esos productos acorde a la calidad que se espera para cada uno de los casos. De tal manera, esa manera de resumen, lo tenemos. ¿Cuáles son los impactos, al menos de este biofertilizante, que día a día ha tomado mucho más auges desde el punto de vista nutracéutico, como biofertilizante, que tiene un impacto sobre la fertilidad del suelo, puede ser utilizado como energía, inclusive como bioremediación? De tal manera que esto es una de las alternativas o de los nuevos desarrollos. Otro de los desarrollos es los denominados nanobiofertilizantes, en el cual se utilizan productos encapsulados o delimitados en el aspecto de nanotecnología, es decir, moléculas mucho más pequeñas, y con esto se abre una opción que se considera, según los expertos, como la famosa agricultura de precisión o agricultura inteligente, en la cual van mucho más destinados, van mucho más precisos y estimulan el crecimiento de las plantas dentro de sus beneficios, mejoran la calidad, reducen el costo de producción, y no solamente en el ámbito de los fertilizantes inorgánicos, que fue la primera vez que se utilizaron. Hoy en día se utilizan ya en el ámbito de los biofertilizantes, utilizar microorganismos ya o los subproductos de los microorganismos ya con una opción muy definida, una opción mucho más precisa, más quirúrgica y favorecer el desarrollo de las plantas. Aquí tenemos a continuación algunas de las nanopartículas que se están utilizando hoy en día y también podemos sumarlo, como lo comentaba, a muchos de los microorganismos que existen dentro de las diferentes opciones de biofertilización. No obstante, un factor que es común en todos los biofertilizantes es el control de calidad. Yo les platicaré, por ejemplo, en el caso de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, muchos de los productos obtenidos de microorganismos tienen un control de calidad muy estricto. ¿Por qué? Porque el impacto que pueden generar no solamente es agregar microorganismos, sino también es conocer qué producen, cómo lo producen, cómo se favorece mejor el desarrollo. En muchas ocasiones nos centramos única y exclusivamente en si son eficaces o no. Hay que recordar que al igual que en el caso de muchos de los productos, tienen que tener un control desde el punto de vista microbiológico. Esto tiene que ser trasladable, tiene que ser reproducible, de tal manera que yo siempre pueda producir lo mismo, bajo las mismas condiciones, y debido a los componentes que están formulados en ellas, no tengan un impacto negativo, no solamente en salud de otras plantas, sino animales, inclusive de nosotros los humanos. De tal manera Aparentemente tenemos problemita otra Doctor, vez. perdimos otra vez su contacto, su micrófono está apagado. está encendido. ¿Sí me escuchan? Sí, ya se escucha. Muchas gracias. Entonces les comentaba que no solamente tiene relación con la eficacia, sino también hay un componente que es muy importante y tiene que ver con la composición, con el control de calidad, pero el control de calidad microbiológico.
En algunos casos tenemos microorganismos que pueden tener potenciales bastante considerables en beneficio de la agricultura, pero también pueden generar en algún momento o ser considerados microorganismos que eventualmente pueden generar enfermedades, como les comento, en las mismas plantas, humanos o animales. Por esa razón es muy importante, uno de los aspectos fundamentales en poder comprender este proceso de control de calidad, que los microorganismos per se requieren con el cumplimiento de ciertas características y requerimientos para poder ser utilizados en beneficio primero de las plantas y en secundario de animales y humanos. Algunos de los aspectos importantes que a lo largo del tiempo hemos podido identificar como necesidades para el manejo de esos biofertilizantes, aspectos físico-químicos, que esto a lo mejor no es tan trascendental, sí tiene su importancia desde el punto de vista de la aplicación, pero en el ámbito microbiológico es considerar los protocolos de identificación de los microorganismos que están asociados, caracterización, aislamiento, conservación, todo lo relacionado con llevar a cabo un manejo adecuado de esa fuente primaria o esa materia prima que es la que da origen a los biofertilizantes y a los bioestimulantes. Ya para terminar, aquí les presento muchos de los, o cuál es la tendencia en cuanto a los microorganismos o biofertilizantes o bioestimulantes. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo es el estado de muchos de los países y las solicitudes de patente que hay en relación a ellos. Observen, aquí estamos nosotros, México es el lugar 16. Somos de los que tenemos muy poco desarrollo en la parte de patentes comparados con algunos otros como pueden ser China, Japón, Estados Unidos, que no solamente es el desarrollo de la biofertilizante, sino la protección del mismo. Por otro lado, algo que es muy importante de estos consorcios o estos grupos de empresarios que se dedican a la producción de insumos, esta gráfica lo que manifiesta es la interacción que tienen entre los diferentes grupos. Y no necesariamente a lo mejor compartir los recursos o los microorganismos, sino poder trabajar de manera conjunta para poder aplicar legislación, normatividad y todo lo relacionado en beneficio de esta industria de los biofertilizantes y los bioestimulantes. ¿Cuáles son las principales patentes presentadas? ¿En qué temas o en qué aspectos están relacionados? En compostas, en microorganismos, en abonos, subproductos vegetales y subproductos animales. Todos ellos, como ustedes se podrán dar cuenta, la parte de microorganismos es la parte sustancial, así como la parte de composta, en la cual de estas patentes que se están seleccionando, de estas patentes que se están solicitando, es la que tiene la mayor representación. Y aquí tenemos algunos ejemplos a nivel global de cuáles son las empresas que tienen los mayores récords en cuanto a solicitudes relacionadas con microorganismos. Particularmente una de ellas es Ultrabiotech de Estados Unidos, otro que es muy común, muy famosa en todo el mundo es Novozymes, y así como ellas tenemos un gran número de empresas y esperemos próximamente también poder tener al menos las del ámbito nacional en beneficio de la protección de esas invenciones y también en beneficio del aprovechamiento sustentable de estos recursos naturales. De mi parte es todo, les agradezco, quedo a sus órdenes, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias por su presentación. Tenemos varias preguntas, se las voy leyendo. Una pregunta es, ¿qué impacto en el ecosistema microbiano tiene el uso del glifosato y de aquellos herbicidas nocivos para su... ¿No se escucha? Alejandra. Creo que tenemos fallas técnicas. Ok, ¿Sí me escuchó la pregunta, doctor?
Sí, a ver, le repito, si le escuché bien, es el impacto que tiene el glifosato sobre las comunidades. Ajá, microbianas, así es. Definitivamente, yo al menos no tengo en este momento alguna referencia inmediata, no se me viene a la mente, pero en términos generales yo le puedo platicar que cualquier situación externa a una comunidad definida va a tener un impacto. Habría que definir qué tanto es ese impacto, qué relación tiene, si está relacionado con la segregación de algunas comunidades, si está relacionado en favorecer o no ciertos tipos de microorganismos, pudiera estar asociado con la presencia de plagas, etcétera. Al afectar directamente a la planta, seguramente tiene una relación directa sobre las comunidades. Hay que recordar que la planta en muchos de los casos tiene impacto sobre la comunidad. Cualquier factor relacionado en ese contexto va a tener un impacto. Habría que ver cuál es y qué tipo de impacto pudiera relacionarse. Ok. Otro comentario nos dicen, es importante y sería interesante poder identificar los microorganismos que estamos reproduciendo en las biofábricas de las escuelas campesinas. Esto para tener la certeza de que estamos haciendo bien la reproducción. Sería buena una colaboración con el INIFAB. Con mucho gusto, claro que sí. Le mandan saludos. Esa parte es esencial. Por un lado, entre mejor conocimiento tengan de su insumo, mucho mayor productividad pueden tener, mucho mejor conocimiento y obviamente poder estandarizar el proceso. Y no solamente la estandarización del proceso, hay que tener en cuenta otro factor importante que es la inocuidad. Ver qué es lo que están agregando, porque en muchas ocasiones podemos decir, tenemos tal o cual especie y resulta que no es. Que es diferente. Perfecto. Otro comentario es, a nivel productor, ¿cómo podemos reproducir bioinoculantes, micorrizas, entomopatógenos, etcétera, para disminuir la dependencia a comercializadoras? Yo creo que aquí habría que explorar si es que tienen algunos dentro de su experiencia, de lo que ustedes hayan ya acumulado. Si no, de lo contrario, valdría la pena hacer una exploración, buscar los métodos necesarios para que ustedes puedan definir o puedan construir esos inóculos. Okay. Otro comentario es, ¿a qué nos referimos con el concepto de activación al momento de hablar de la elaboración de microorganismos de montaña? Sobre todo aquí hay que tener en cuenta que los microorganismos, como les decía hace un momento, son altamente adaptables. En función de esas adaptaciones, cuando yo los mantengo por muy largo tiempo, ya sea limitados en su crecimiento, tengo que tener la certeza de que todos están activos. Es decir, el hecho de que estén vivos no quiere decir que estén activos. ¿Sí? Tienen que estar todos en un mismo estadio metabólico, decimos nosotros, o sea, que estén sincronizados. ¿Para qué? Para que podamos tener un mejor rendimiento. ¿Sí? Muchos de ellos entran en un espacio, no es dormancia como pasa en las plantas, pero sí es un espacio de latencia en la cual tenemos que tener garantía de que están activos. ¿Para qué? Para que nuestros rendimientos sean los adecuados. Okay. Una pregunta más es, ¿qué opina del conjunto de microorganismos de IGA de Japón? No conozco a detalle, no sé si es hay diferentes opciones, hay diferentes situaciones. Cada uno de los diferentes grupos, consorcios, le pueden decir obras, milagros y muchas situaciones. Habría que revisar, no tengo mucho conocimiento de cómo está estructurado y para ver cuál es la funcionalidad del mismo. Aquí lo interesante es saber qué es lo que declaran, si es un producto. También hay otras organizaciones en el mismo Japón que se dedican solamente a la parte de legislación. Entonces, si pudieran compartirme mucho más información, yo le podría tener una opinión mucho más concreta. Ok. Otra pregunta es, ¿conoce usted reportes donde el proceso productivo del biofertilizante puede terminar en pérdida de actividad fertilizante, fijación, solubilización, producción de hormonas? No conozco ninguno, pero como parte de un ecosistema hay que tener por eso el cuidado suficiente para entender esta dinámica de población y esta dinámica ecológica. Si nosotros no tenemos el cuidado, como cualquier ecosistema, hay que recordar que puede ser perjudicial. El agregar cualquier especie a un ecosistema definido siempre tiene un impacto. Entonces, habría que definir muy claramente qué es lo que se está incorporando, cómo se está incorporando, para que quede más claro. Yo no siempre puedo llegar y decir, le voy a poner tantas kilos o toneladas de un mismo componente.
y no estoy yo evaluando los efectos que pudiera tener. Eso puede generar un disturbio en el mismo ecosistema y puede ser contraproducente. Perfecto. Una pregunta más es, ¿puedo reproducir las cianobacterias en la biofábrica? Siempre y cuando tenga las condiciones necesarias. Ellos requieren dos cosas de manera muy general, porque cada cianobacteria es diferente. Primero, algunas de ellas necesitan luz, agua, que es uno de los principales, y en ese contexto, desde el punto de vista industrial, se han diseñado algunos fotobioreactores, los cuales tienen luz. Y esa luz, nosotros controlamos en función de esa luz el desarrollo de la planta, el desarrollo del organismo, perdón. Okay. Y requiere cierta especialización técnica. Pues hasta el momento son las únicas preguntas que nos han llegado. Les agradecemos a los dos panelistas sus presentaciones, su ponencia. Nos han dado un panorama mucho más completo de que los biofertilizantes, bioestimulantes, mejoradores de suelo orgánicos pueden ser utilizados a gran escala, no nada más a nivel comunitario, a nivel parcelario, sino que es importante que visualicemos esto para tener